this loving, this loving, this loving. Don't wanna lose this loving, this loving, this loving. I can't lose. Esta semana pasada estuvimos haciendo muchas cosas y alguna de ellas estuvimos honrando la vida de nuestro hermano Giovanni Parini. Él falleció semanas atrás y estuvimos en el velatorio y estuvimos en el funeral. Y yo comentaba con mi hermana Shirley y le decía a ella, creo, y a la hermana también, nunca he estado en un funeral. Esta es la primera vez que estoy en un funeral y de alguien que conocí, con alguien que hablé. Y mientras daba algunas palabras en el funeral, decía lo que me apasiona y lo que apasionó todo el tiempo que estuvo en esta tierra a nuestro hermano Giovanni. Hablar de él, hablar de Jesús, hablar de ese poderoso evangelio. Y mientras miraba rostros de la gente y mientras salíamos afuera y íbamos hacia ese destino final de los restos de nuestro hermano Giovanni, podía ver diferencia en rostros. Podía ver en algunos que estaban compungidos, podía ver a otros que estaban hasta confundidos algunos, pero podía haber paz en muchos de ellos. Y si bien todos llegaremos a ese lugar, todos llegaremos un día a pasar esa última frontera, a entrar hacia eso que nadie conoce, porque nadie sabe cómo es allá, sino por la palabra. Y mientras las personas en el mundo entero tienen sin fin de respuestas a las incógnitas, ¿y qué pasa después que muero? ¿Hay algo más allá? ¿O todo se termina acá? Algunos dicen, si te has portado bien, vas a reencarnar en águila. Si te has portado mal, vas a reencarnar en una cucaracha. ¿Será eso verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y déjeme decirle que no es cualquier verdad, es la absoluta verdad, es la verdad de la palabra de Dios. Pueden haber muchas respuestas a estas inquietudes de qué acontece, qué pasa, se va uno a algún lugar, se queda, se acabó, hay un paraíso. ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos da luz acerca de este asunto. Jesús, dando una explicación a sus discípulos acerca de principios de vida, en Lucas capítulo 16, empieza a hablar acerca de Lázaro y del hombre rico. Porque a todas estas inquietudes, cuando llega el día en que un ser cercano a nosotros pasa a ese estado, a esa parte donde el cuerpo muere, hay preguntas. Y necesitamos tener respuestas. Y Jesús, entendiendo las inquietudes del ser humano, deja estos versos en Lucas capítulo 16. Y le voy a leer un poquito de esta historia desde el verso 19 al verso 23. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hay versiones que dicen al paraíso, hay versiones que dicen fue llevado al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos.
Jesús nos deja con claridad que después de morir hay un destino. Hay un lugar a donde todos van, y algunos van al paraíso, al seno de Abraham, al cielo, pero otros van al Hades, un lugar de tormento, el cual es el infierno. Sé que poco he predicado, creo que no he predicado acerca de esto. Y si le predico el día de hoy, es porque usted necesita conocer todo esto. Probablemente todos ustedes tengan seguridad y certeza de su destino eterno, pero posiblemente algunos que observan a través de las redes sociales, el Facebook, YouTube, por ahí no lo sepan. Pero para todos es este mensaje. Y no es un mensaje para meterle miedo. Es un mensaje de advertencia. Es un mensaje que todos debemos tener claro por algunos aspectos. Porque la preocupación, si alguna tuviese el que partió, la preocupación es por los que quedan, por los hijos, por la esposa, por mamá, por papá. Porque si es aquel que partió estando en Cristo, tiene seguro cuál será su destino. Amén. Y entendiendo que hay dos lugares de destino, la pregunta salta: ¿qué debo hacer? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay algo que yo debo hacer para poder decidir a qué lugar me quiero ir? ¿Será que es por deseo? ¿Será que es porque debo seguir paso 1, paso 2 y paso 3? ¿Cómo es esto? Dile al que está a tu lado, ¿cómo es esto? La verdad, o sea, la palabra de Dios, la única verdad absoluta, la cual nos da luces claras acerca de esto que para muchos es verdad, para muchos es mentira, para muchos vive tu vida como sea, porque cuando se acabe esta vida ya no hay más nada. Para todos ellos, aún desconociendo la verdad absoluta de la palabra de Dios, esto es una realidad y una verdad para todos los vivientes en esta tierra. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 21 en adelante. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuese. Sea que es creyente, sea que no sea creyente, esta es una verdad. Verso 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Antes de continuar en la línea de mi predicación, debo aclarar algunas pequeñas cosas para que no se genere confusión. Yo les leí Romanos capítulo 3 desde el verso 21. Déjenme leerles el 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda,
La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y debo hacer otra aclaración después de leer este verso. Los versos desde el 27 en adelante, sigo en Romanos 3, todo lo que le estoy leyendo es de Romanos 3, capítulo 20 hasta el final del 3. Perdón, verso 20 hasta el final. Le leo lo que dice el verso 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho alguna cosa o algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo, que Él murió para el perdón de nuestros pecados. Pero dice el verso 31, que es importante leerlo, después de asegurarnos que no somos salvos por cumplir la ley, sino por creer que Jesús murió y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. El verso 31 dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. El escritor quería asegurarse que la gente entendiera que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero termina diciendo que si es por fe en realidad lo que nosotros obtenemos esa salvación tan grande, aquellos que lo obtienen por la fe, son ellos en realidad los que cumplen la ley. O sea que un fruto de haber nacido de nuevo, un fruto de haber recibido ese perdón inmerecido, esa justificación, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Ha quedado claro, no es cierto? Perfecto. Una vez hecha esa aclaración, continuamos en la línea de esta predicación. Y nos quedamos hace un momento en esta historia acerca de Lázaro y el rico. Y llegamos a ver el verso 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Hay una destitución por la cual el ser humano pasa y ha sido destituido de la gloria de Dios. Y mientras vayamos avanzando vamos a poder entender cuál es la gloria de la cual la palabra nos habla. Quizá para poder entenderlo debemos conocer el pensamiento del escritor. Pablo, escribiéndole a Timoteo, uno de sus servidores, uno de sus discípulos, ya en el tiempo en el cual él ya había sido decretado que tenía que morir, escribe esta carta. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 6 al 8, dice así: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Él ya sabía, ya estaba decretado, ya le dijeron hay sentencia de muerte y va a ser en tal fecha. Pero él dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como ofrenda. He vivido siendo una ofrenda para Dios. Esto que viene es parte de un proceso. Y declara estas palabras y dice el verso 7. He peleado la buena batalla. He luchado. Me ha costado.
Han habido momentos difíciles y momentos más difíciles todavía, pero la he peleado. He sufrido naufragios, he sido azotado, golpeado, dado por muerto, encarcelado muchas veces, pero la he peleado. En sus últimos días de vida, la declaración de este hombre de Dios de nombre Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, lo he alcanzado. Peleando mi batalla, peleando esta batalla, logro alcanzar la meta. Puedo alcanzarla. He peleado todos estos años para poder alcanzar aquella meta. El alcanzar la meta no es tarea sencilla. Todos los que corren una carrera, también dice en otra parte Pablo, a la verdad todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Y entonces él dice: yo voy a correr la carrera de tal manera que alcance el premio. Voy a quitar de mi caminar el pecado que me estorba, que me asedia, y todo aquello que pueda impedir que pueda alcanzar el premio por lo cual estoy corriendo. Hay un motivo por el cual corro, dice Pablo, y es para alcanzar aquella meta que Él ha determinado para mí, para recibir esa corona de justicia, la cual me entregará el juez justo. Este hombre dice: he peleado. Y no solo he peleado, sino que he terminado la carrera. Y no solo la he terminado fielmente. He peleado la batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Caramba, Pablo podía decir: he peleado a pesar de y en contra de. He terminado, ya estoy, ya se acerca, ya sé que viene el día. Pero ¿sabes qué, Timoteo? He permanecido fiel. Todo el tiempo de la pelea, todo el tiempo de la carrera, Él me ha capacitado para que permanezca fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, justificados pues por la fe. Ese juez que justifica, ese que entrega la corona, encontró la manera de hacerlo. El justificarnos no por obras que hayamos hecho, sino justificarnos por la fe en Él, en Jesús. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, dice Pablo, y esto me llena de gozo, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Este hombre de nombre Pablo tenía claridad, y la claridad la había obtenido porque conocía a aquel juez justo, a aquel que entregó su vida para el perdón de los pecados. Pero déjeme decirle que él no vivió esos 3 años de ministerio de Jesús con él. Él lo recibió por revelación, Él lo recibió porque quiso averiguar, porque quiso indagar, porque entró a conocerle a Él a través de intensa oración, de pasar tiempos con Él y de conocerle, no por una vivencia de 3 años, sino por el deseo, la pasión de conocer a aquel a quien Él perseguía, de conocer a aquel que lo tumbó de un caballo mientras él creía que lo sabía todo, porque él creía que sabía la forma, cómo se debía hacer de acuerdo a su criterio personal. Pero ese lo tumbó del caballo, ese que es la verdad, la vida. Y al tumbarlo del caballo, muchas veces nos toca a nosotros ser tumbados de esos lugares donde creemos que lo sabemos todo, que tenemos claridad en la manera cómo se debe hacer y queremos encajonar al Dios Todopoderoso en una forma, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a lo que fui criado. Pero déjame decirte que si esa es la postura tuya, así como a este hombre de nombre Saulo, la verdad
te va a tumbar de un caballo, de una palmera, donde quieras estar subido, para darte estabilidad de verdad. Para que no vivas en una fantasía, sino conociendo la verdad, sepas, tengas herramientas, conozcas la verdad y puedas direccionarte en pos de ella. Hacia ese plan, hacia ese propósito, hacia ese destino, el cual Dios determinó para ti y para mí. Pero necesitamos conocer esa verdad. Y este hombre de nombre Pablo, después de haber pasado todo eso, continúa escribiendo la carta de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice así: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No lo hicimos nosotros, ya lo hizo Él. Vivimos en el tiempo de la gracia porque Él ofreció su vida para volver a tomarla. Y cuando conocemos estas verdades, podemos hacer como Pablo lo hizo o como nuestro hermano Giovanni lo hizo, el cual tenía gozo sabiendo que le esperaba ese destino y podía sonreírle a la vida. Y podía seguir apasionado por lo que a Jesús le apasionó: las almas, vidas, personas que puedan conocer lo que a Él le cambió la vida por completo, al igual que a Pablo, al igual que a ti, al igual que a mí. Conocerle a Él. Ese es el todo del hombre. Conocerle a Él, mi hacedor, mi creador, a quien le adoramos, a quien le cantamos. El cual es la palabra, la cual estamos escuchando en este mismo momento, la cual dice es espíritu y es vida. Y es más cortante que espada de doble filo, que entra y penetra hasta lo más profundo de las coyunturas, separa el alma, los pensamientos, pone orden a nuestra vida. Y como es una palabra viva, cumple el propósito para la cual fue enviada. El día de hoy hay un propósito de Dios para tu vida. Él está lanzando su palabra afilada, esa palabra que tiene vida y contiene vida, para que puedas encontrar dirección para tu caminar. Seas creyente o no lo seas, hayas nacido de nuevo o no, necesitas conocerle a Él para que puedas gozar de todos esos maravillosos beneficios. El más grande de ellos, salvación y vida eterna. Amén. Y este hombre de nombre Pablo continúa desarrollando esta carta de Romanos y llega a Romanos capítulo 8, verso 30. El 28, uno de mis favoritos. Todas las cosas obran para bien a los que le aman, los cuales han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y continúa hablando Pablo, pero llega al 30. Y dice en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué se trata esto? Desde antes de la fundación del mundo, hubo un plan magistral en el cielo. El enviar a su Hijo, porque el Padre quería reconciliar a la humanidad consigo mismo. Y encontró la manera. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir cuando hay pecado, más la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Encontró la solución. Y la solución fue enviar al Hijo. Y el Hijo fue enviado por decisión propia también, porque dice, Él dio su vida, porque también tenía el poder de tomarla. Y este plan se gestó aún antes de que existiera la humanidad. Y el plan era reconciliarnos a nosotros
como a toda la humanidad con Él. Porque ese es el amor del Padre. Y ahora déjame decirte que cuando habla de justificación, este verso 30 dice, y también a esto justificó. La justificación es ponernos en el estado correcto y adecuado para que podamos estar unidos a Él. La justificación nos pone en el estado correcto, porque al ser justificados somos santificados. Y al estar en ese estado o relación correcta, Él nos puede dar de su gloria. A los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le conocieron, les dio la potestad, les dio el derecho de llamarse, de ser hijos de Dios. La creación, la humanidad, necesita entender que Él vino, pero vino para reconciliar al mundo. Lo vamos a leer en Juan 3. Pero solo aquellos que le reconocen, aquellos que creen quién dice Él que es, qué dice que Él lo que ha hecho, solo aquellos tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Y volvemos al cuestionamiento inicial. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo es esto? Y muchas otras inquietudes de las cuales muchos las tienen. Y se apareció un hombre de nombre Nicodemo a hablar con Jesús, porque tenía inquietudes. ¿Sabe que Nicodemo era un principal de la sinagoga? Alguien que conocía la letra de clean a cola. Alguien muy bien informado, pero no tenía la vida. No lo tenía a Él, pero estaba con curiosidad, quería saber eso. Y se acerca a Él y tienen una conversación, la cual le voy a leer. Juan capítulo 3 del verso 1 en adelante. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Hay algo que hace y te permite pasar de una muerte espiritual al estado de vida espiritual. Porque hay un estado en el cual nosotros venimos, herencia del primer Adán, pero el segundo Adán, con ese acto de justicia, trajo perdón de pecados a toda la humanidad y se abrió la posibilidad, se abrió el regalo más grande, se abrió la gracia, se abrió esa salvación tan grande que le costó la vida al Hijo de Dios. Y ahí nos dio dos posibilidades. Después de haber visto un poco el libro de Romanos, que hay una sola manera para ser justificados y para nacer de nuevo, que no sea a través del Hijo, a través de creer que Él lo hizo. Y continuó hablando Jesús con Nicodemo y nos encontramos en el verso 13. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Jesús está hablando. Sigue hablando con Nicodemo. Tuvieron una velada, tuvieron una cena. Le quitó inquietudes. Le hizo tambalear en su creencia religiosa.
Le hizo saber que había una manera sobrenatural de poder alcanzar eso que él venía buscando toda su vida, pero de manera equivocada, porque no tenía la revelación que contiene la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios, porque el que estaba hablando con Nicodemo era la misma palabra. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era en el principio. Cuando habla de la palabra, o sea, el verbo, está hablando acerca de Jesús, y era la palabra misma, hablando con Nicodemo y diciéndole: tienes que nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo para que puedas tener acceso a la salvación, a la vida eterna. Y este Jesús que estaba hablando con Nicodemo le dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo a Nicodemo: así debo ser yo levantado. Porque aquella vez cuando levantaron la serpiente de bronce en el desierto, cuando había mortandad entre el pueblo de Dios, Dios eligió que hicieran una serpiente de bronce y la levantaran, y todo el que levantara la voz de esa serpiente iba a sanarse de la misma manera. Y no porque tenga similitud la serpiente, sino que este hombre de nombre Nicodemo conocía la ley, sabía qué había pasado en ese momento, y él estaba hablando en su lenguaje. De esa misma manera tienen que hacer conmigo. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Verso 16. Juan 3:16, uno de los maravillosos versos, dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda. Él envió a su Hijo para que el hombre no se perdiera. El deseo de Dios fue que la humanidad entera fuera reconciliada con él, para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Le estoy hablando Biblia, verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Verso 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran perversas. Dios gestó el plan. Siendo un Dios justo, tenía que cobrar con justicia la paga del pecado. Y envió a su Hijo, el cual nunca cometió pecado, para que fuera el sustituto perfecto de toda la raza humana. Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, pero el mundo ha sido condenado. Traduce: las personas han sido condenadas porque no han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que hay salvación y vida eterna para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió para redimir del pecado a toda la humanidad. Pero a todos aquellos que no creyeron, a los que se mantienen en no creer, a los que creen que es de acuerdo a su costumbre, a su tradición, a lo que a mí me parece, discúlpeme, por favor, no es lo que a usted le parezca. Es lo que la verdad absoluta, la palabra de Dios dice. Porque aunque usted no lo quiera creer, aquí hay una respuesta para su incredulidad. Ya ha sido condenado.
Usted puede decidir creer o no creer. Pero Él le dice, he gestado un plan para poder reconciliarte a ti conmigo. Y en ese plan maravilloso, tú y yo tomamos la decisión en vida de decidir si le creemos o no le creemos. Y para todos los que creen, se abre la posibilidad y el panorama y la verdad absoluta de Dios de que el día en que partamos, que todos lo vamos a hacer. ¿Sabe cómo puedes hablar con alguien que tiene seguridad de salvación y vida eterna? Así como la tenía nuestro hermano Giovanni, con quien podía hacer hasta broma de que él iba a morir. Le digo, solamente te quieres adelantar, pillo, ¿no? Y nos reíamos juntos con él. Se te abre esa gran posibilidad de, a pesar de estar en la situación más difícil para muchos, de saber que vas a entrar a la presencia maravillosa de Dios y hay gozo en tu vida, porque sabes el destino que te espera. Pero para los que no creen, no lo digo yo, lo acabo de leer en la palabra de Dios en el verso 17, y déjame decirte esto. El Padre gestó un plan, pero ese plan le costó la vida a su hijo. Fue golpeado, lacerado, le atravesaron una lanza, le clavaron clavos, hicieron todo con él. Ya no se reconocía su rostro de lo desfigurado que estaba por tanto azote y golpe. O sea que no fue algo fácil que hizo el Padre al enviar a su hijo. O sea que el deseo del Padre siempre fue que todos procedamos al arrepentimiento y seamos reconciliados con Él. Ahí está la puerta. Pero si tú decides no entrar por esa puerta, algo que Dios no planeó para ti es lo que esperas. Y es ese lugar de tormento. Es ese lugar donde la llama no se apaga. Es ese lugar que muchas veces ya no queremos hablar de él y su nombre es infierno. Y necesitamos nosotros, todos nosotros, recordarlo para los que ya lo sabemos, tener mayor claridad, y para los que no sabían acerca de esto, puedan recibir una advertencia a tiempo. Y los que ya lo sabemos, para que venga esa premura a nuestra vida y podamos hablarle a las personas acerca de ese Dios soberano y maravilloso que sana, pero también salva. Amén. Ese que tiene la capacidad de ser juez y el que justifica. Y debe nacer en nosotros el deseo, el anhelo de poder transmitir este mensaje, el cual es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Sabe qué traduce poder? Dinamita en el original. Eso traduce poder. El evangelio es una dinamita que destruye el ser viejo y pone uno nuevo. Amén. Comprado y lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tiene que haber esa premura que viene a causa de la relación que tenemos con aquel que entregó su vida para que nosotros ahora podamos ser parte de aquellos que un día lo podremos ver cara a cara. Un día estaremos en ese lugar. Como enseñaban ayer en la academia, un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, no ante el gran trono blanco. Al gran trono blanco, lo cual habla el Apocalipsis, se presentarán los que entrarán a la segunda muerte. ¿Y quiénes entran en la segunda muerte? Todos aquellos que no murieron en Cristo, todos aquellos que creyeron que lo tenían claro, todos aquellos que creían que era a su manera, a su forma. Aquellos atravesarán la segunda muerte. ¿Cómo es eso de la segunda muerte?
Porque está determinado, dice la Escritura, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Por qué habla de la segunda muerte? Porque los que hemos muerto en Cristo nos vamos a presentar después de nuestra muerte una sola vez ante el tribunal de Cristo, el cual no será para juzgarnos, el cual no será para determinar si somos o no somos, si entramos o no entramos. Nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean observadas y podrán ver esas obras, si son de heno, de hojarasca, si son de madera. ¿Cómo es eso, pastor? Todo lo que hacemos aquí en la tierra lo hacemos con una motivación. Lo que se va a juzgar en ese momento fue la motivación con la que tú lo hacías. ¿Lo hacías por él o para él? ¿O lo hacías para llevarte los aplausos? ¿O lo hacías para escalar, para hacerte de un hombre? ¿Para qué haces lo que haces? Y cuando sean probadas tus obras, no tu salvación, lo dice la Escritura. Los que morimos en Cristo somos salvos. Porque aquel que tiene el poder, dice Hebreos, para perdonar pecados, lo hace de manera perpetua. Perpetua, para siempre. Pero una vez más, se abre una segunda opción o puerta, como usted quiera llamarle. Hay una parábola que le habla acerca de la puerta ancha. No voy a entrar en ello. Se le abre esa siguiente posibilidad: el hacer las cosas de acuerdo a sus pensamientos y a su criterio personal. Y el gran desenlace puede ser que usted se encuentre así como el hombre rico, en medio de un tormento, en medio de una llama que nunca se apaga, deseando el hombre rico que fuera Lázaro a hablarle a sus hermanos, porque tengo 5, dijo. Que vaya Lázaro a hablarle a mis hermanos para que no vengan a este tormento. Y Abraham, el representante del pacto, le dice: no se puede. Porque hay un abismo que nos separa, y los que entran aquí o los que entran a este otro lado ya no pueden volver. Mira lo importante de escuchar esto. A los muertos no les toca ya predicar el evangelio. Nos toca a nosotros. Porque nadie volverá de ese lugar a decirle a él o a ella, a tu hermano, a tu primo, a tu papá, a tu mamá. Nadie le hablará de allá, del otro lado. Eso nos corresponde a nosotros. Predicar esa dinamita del evangelio, las buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas que fueron el resultado de una vida santa, la vida del Hijo de Dios, ese que nunca cometió pecado y fue a morir una muerte, y muerte de cruz, y se hizo maldito, porque maldito el que muere en un madero, para que nosotros seamos benditos. Amén. Se abren 2 posibilidades: el que tú puedas vivir tu vida a la manera de Dios, o que puedas continuar viviendo tu vida a tu manera. El que decide eres tú. Nadie decidirá por ti. Pero esa decisión la tomamos en vida. Ahí tienes el tiempo en el cual decidir si le crees a Dios o no le crees. Ahora déjame decirte, sería bueno que le creyeras lo más pronto. No sé cuántos años tienes ahora, pero déjame decirte que la vida con Él y en Él es maravillosa. Amén. Es maravillosa. Y a pesar de que seguimos en esta tierra y nos puede pasar esto, aquello y lo otro,
no se compara con que el que tú puedas caminar de acuerdo a tu propia sabiduría o que tengas al poderoso gigante de tu lado. Amén. ¿Por qué hacemos hincapié en la iglesia Jesús es amor en la palabra? Porque es ella la que te trae luz, la que te dirige, la que te lleva, la que te lava, la que te limpia, para que puedas llegar a estar en el estado correcto delante de Dios. Efesios 5:26 dice: a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Para aquellos que quizá puedan pensar que el agua de la cual habla Jesús es el bautismo, no lo es. El agua de la cual habla Jesús con Nicodemo es la palabra. Amén. La palabra de Dios, la cual tiene el poder de limpiar y de santificar. Juan capítulo 15, verso 3 dice, Jesús hablando acerca de yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y en el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Porque Jesús les decía, vendrá el labrador y podará todos aquellos pámpanos que no estén dando fruto. Pero Él se asegura de decirte, ya tú estás limpio por la palabra que os he dado. La limpieza viene a nuestra vida a través de la palabra de Dios. ¿Por qué ella te limpia el pecado? Sí, porque te da la capacidad de que tu vida se acrecente en el área espiritual y tengas la capacidad de menguar en tu humanidad. La palabra fortalece tu vida y las decisiones que tomas y te ayuda a que puedas caminar en santidad. Juan 17:17 dice así: Jesús ya había anunciado su partida y le estaba diciendo al Padre, yo vuelvo a tu gloria. Tú y yo somos uno. Pero ahora te oro y te hablo y te pido por estos que tú me diste. No te pido que los saques del mundo, porque en el mundo están, pero te pido para que los guardes del maligno. La palabra de Dios es el escudo con el cual tú puedes resistir los dardos del maligno. No hay otra manera. Y Jesús estaba volviendo a reacentuar todo aquello que en algún momento habló con Nicodemo a través de muchas conversaciones. Y continúa diciendo en este verso 17 de Juan 17, a su Padre que está en los cielos le dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu palabra. La manera de entrar en santificación es a través de la palabra de Dios. Porque mientras más tu vida es afectada a la palabra de Dios, más santo eres. Amén. Mientras la palabra entra, cala, rompe, destruye, hace su trabajo, te vas a encontrar que cada día eres menos tú y eres más Él. Y ese es el proceso por el cual todos debemos entrar para vivir esa vida santa y permanecer en ese estado de santificación. Y eso lo consigues no de acuerdo a tu criterio, no de acuerdo a tu pensamiento, no de acuerdo a las obras que las hagas por tu propia iniciativa, sino aquellas que vienen respaldadas por el criterio y el pensamiento y la verdad absoluta de Dios. Eso es lo que cambia tu vida para bien y para siempre. Dos lugares de destino. Tú que estás aquí en la iglesia, me queda con claridad que has decidido cuál es el lugar de tu destino. Amén. Pero para ustedes que nos ven a través de una pantalla, tienes la opción en vida
Tienes el poder de decisión en ti. No está en ti la capacidad. Pero si decides creerle a Él, Él va a llevarte en esta aventura de la vida para que el día en que te llegue ese día tengas la certeza, la seguridad, como la tenemos todos acá, de que mi destino es encontrarme con mi Padre que está en los cielos. Amén. Ya no hay temor en nosotros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Y cierro con esto. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Así que la decisión está en ti. Y si hubiera en esta mañana alguien que esté en este lugar, que quizás nos visita por primera, por segunda, o esta es la tercera, cuarta, quinta vez que nos visita, pero no había escuchado estas porciones de la Escritura, si la has escuchado el día de hoy y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y quisieras conocerle más a ese Dios soberano, a ese que entregó su vida, te animo a que te pongas de pie en el lugar donde estás. Y le pido a toda la iglesia que se ponga de pie, por favor. Tú que estás allá de la pantalla del otro lado, si es que tú ves, y más que ver, si tú sabes o sientes o te ha permitido el Espíritu Santo a través de esta predicación, te ha inquietado y quisieras conocerle, yo te animo en esta mañana que ahí donde estás pudieras hacer esta oración junto a mí. Y yo te voy a decir algo, que después de esta oración hay un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo te aseguro que el Espíritu Santo será tu compañero. Si lo haces como dice la Escritura, creyendo en tu corazón, eso traduce creyendo de verdad, sinceramente. Déjame orar y acompáñame, iglesia, orando. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Tu palabra ha sido clara y en ella dices que si yo creo, puedo ser salvo. Yo quiero ser salvo. Así que en esta hora te declaro como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Ahora permíteme orar por ti. Padre de los cielos, Señor, te doy las gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres ese Dios soberano, bueno y grande. Ese Dios que nos mira con amor y con gracia, Señor. Ese aquel que envió a su Hijo único para que todos aquellos que creyeran en Él pudieran acceder a tener salvación y vida eterna. Gracias porque en este día tu palabra ha sido predicada, Señor. Y muchos de los que estamos en este lugar, Dios mío, han sido tus palabras, Señor, resonando en nuestros oídos y en nuestro espíritu. Y para muchos ha sido motivo de gratitud, Señor, porque tú has trazado ese plan y me has alcanzado para que en mis días finales, Señor, ese día que me llegue, el día final, ese día que yo parta, Dios mío, pueda partir con certeza a tu presencia y no tenga incertidumbre de mi destino final, Señor. Gracias porque me alcanzaste. Gracias porque me alcanzaste con el tiempo suficiente para poder conocerte. Porque mientras yo te conozco, entro en un proceso de santificación. Porque tu palabra lleva mi vida a ese nivel correcto del cual tú decides y tú quieres para mi vida, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos alcanzaste a tiempo, Señor. Ahora te oramos y te rogamos, Señor, que nos des la capacidad para poder predicar tu palabra con denuedo. Primeramente a nuestros familiares, primeramente a la familia cercana, Dios, para que ellos también puedan tener la certeza
de ese destino de gloria. ¿Y cuál es ese destino de gloria, Señor? Tu palabra me muestra de manera clara que ese día que pueda verte cara a cara, ese día que sea yo también glorificado, ese es el día. Ese es el día más maravilloso de nuestras vidas. Y a la final, todos nosotros vivimos en esta vida para un día poderle ver cara a cara. Y ya no lo hacemos porque queremos comprar un lugar o un espacio o un ticket para entrar allá a su presencia, sino que lo hacemos por gratitud, porque estamos agradecidos, porque no hay palabras, no hay hechos, no hay obras que puedan cubrir esa salvación tan grande, y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que nuestras vidas les sean agradables. Así que, Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias, Señor Jesús. Capacítanos para poder ser esos portadores de tu mensaje, ese mensaje que es una dinamita que cambia vidas para bien y para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.